Llegaríamos al nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Tal vez el poeta, la poeta, porque ella nos demuestra que no existe género para la poesía, es el autor más importante de su tiempo. No sé qué opines en ese sentido, Elsa Cross. Sor Juana es la poeta más importante de su tiempo y va también más allá de su tiempo y más allá de su género. Creo que es invaluable que se haya rescatado su figura, que hace 2 siglos estaba prácticamente perdida. Y entre lo mucho que le debemos a Octavio Paz, también creo que se le debe ese estudio tan acucioso que es Las trampas de la fe, sobre la figura y la obra de Sor Juana. Y yo quisiera comentar que no es un caso aislado de mujer que escribiera poesía hace tanto tiempo, Sor Juana, porque hubo poetas mujeres en el México prehispánico. Miguel León Portilla incluye a una de ellas en su bello libro que es 13 poetas del mundo azteca, que es del mundo náhuatl, que es Macuilxochitzin. Y también en otros lugares, en Perú, hay 2 poetas de la época virreinal, extraordinarias, y que han sido figuras olvidadas también. Ellas escribieron casi medio siglo antes de que naciera Sor Juana, e hicieron una poesía barroca de primer orden. No se conocen sus nombres, escribieron con seudónimos y apenas comienza a descubrirse y a valorarse críticamente también ese trabajo. Sin embargo, yo pienso que el de Sor Juana es incomparable. A mí me ha pasado de leerla y leer también, por ejemplo, Las soledades de Góngora, que es un poema que me encanta, no sé qué decir de esto, pero siento, teniendo las 2 lecturas a la vista, que aunque hay más perfección formal en Góngora, hay más profundidad conceptual en Sor Juana. Y El primero sueño es un poema más perfecto, más redondo y más profundo. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en que hay que celebrar a Sor Juana, pero no siempre fue así. Sor Juana fue un problema. Y basta leer los testimonios de los liberales, por ejemplo, de Ignacio Ramírez y de Ignacio Manuel Altimarano, para darnos cuenta de que Sor Juana no era muy bien vista, ¿sí? Que era una monjita, como se refiere a ella, con un desdén un poco inquietante, Altamirano, que vivió, dicen, los tiempos del escolasticismo, que extraño, ¿sí? Y que hay que dejarla seguir haciendo polvo en su tumba, ¿no? Ignacio Ramírez también se refiere a ella con mucho desdén. Y eso es producto de la condena neoclásica de Góngora y del gongorismo. En esa condena fue arrastrada Sor Juana. Sí, en ese sentido, creo que es interesante también hablar de la valentía de Sor Juana, ¿no? Creo que fue una mujer que en su misma época tuvo enfrentamientos, ¿no? No le fue fácil hacer una vida de escritora y sobre todo de poeta, ¿no? Tuvo polémicas muy intensas con personalidades de su época y creo que, entre otras cosas, por algo nos sigue pareciendo interesante, es por la entereza con que mantiene su posición como autora y la defiende a capa y espada, ¿no? A pluma y espada, podríamos decir, ¿no? Un gran artista es como un astro que sigue lanzando sus pulsaciones, de pronto deja de brillar por la ceguera de los lectores, como bien lo dijo David Huerta, pero después viene todo este renacimiento de Sor Juana con los contemporáneos. A mí me parece muy interesante cómo una figura autora de poemas filosóficos, como lo señaló bien Elsa Cross, como El primero sueño, tenga que esperar tantos siglos
hasta que lleguen los grandes poetas de la generación de contemporáneos.